antes de que Lucifer alzara su voz contra el Altísimo, antes de que su belleza se tornara en soberbia y su sabiduría en rebelión, ya existía en los cielos una sombra que se movía en silencio, un ser que había cruzado la línea prohibida mucho antes de que el querubín ungido siquiera concibiera la idea de desafiar al Creador. La historia tradicional nos cuenta que Lucifer fue el primero en rebelarse, el pionero de la insurrección celestial, pero las Escrituras guardan secretos más profundos de lo que imaginamos. Entre las líneas de los textos sagrados se esconden nombres que fueron borrados de la memoria común, ángeles cuya caída precedió a la guerra más famosa del cielo. Y si te quedas hasta el final de este análisis, descubrirás verdades que cambiarán tu comprensión sobre el mundo espiritual. Si este contenido te está resultando revelador, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan acceder a estas verdades ocultas. El libro de Job nos da una pista extraordinaria. En el capítulo 38, versículo 7, leemos que cuando Dios fundó la tierra, las estrellas del alba alababan a una y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto significa que ya existía una jerarquía celestial establecida, un orden perfecto, donde cada ser tenía su función y propósito. Pero algo perturbó esa armonía antes de que el hombre fuera creado. La tradición hebrea más antigua habla de un ser llamado Azazel, cuyo nombre significa literalmente el chivo expiatorio o aquel que es removido. Este nombre aparece en Levítico capítulo 16, donde se menciona el ritual del día de la expiación. Uno de los dos machos cabríos era sacrificado al Señor, mientras que el otro era enviado al desierto para Azazel. Pero este ritual no era solo ceremonial, sino que tenía un significado profético que apuntaba hacia una realidad espiritual preexistente. El libro de Enoc, aunque no canónico, es citado por Judas en el versículo 14 del Nuevo Testamento, lo que le otorga cierta relevancia histórica. Según este texto, Azazel fue uno de los primeros en instruir a la humanidad en artes prohibidas. Enseñó la fabricación de armas, la metalurgia de la guerra, y lo más grave de todo, introdujo la brujería y los encantamientos. Su influencia corrompió el conocimiento humano desde sus inicios. Lo que hace único a Azazel es que su juicio ya fue ejecutado. Mientras que Satanás aún tiene libertad para actuar como acusador ante el trono de Dios, como vemos en Job capítulo 1, Azazel fue inmediatamente confinado. Enoc capítulo 10 describe cómo se le ordenó su aprisionamiento inmediato en el desierto de Dudael, atado de pies y manos, cubierto de tinieblas hasta el día del juicio final. Esta diferencia en el tratamiento es crucial. Sugiere que la transgresión de Azazel fue tan grave que no se le permitió ningún tipo de actividad posterior. Su castigo fue instantáneo y absoluto, muy diferente al de Lucifer, quien mantuvo ciertos privilegios durante un tiempo antes de su expulsión final. Déjame un comentario si esta revelación te está impactando tanto como a mí cuando la descubrí por primera vez. Pero Azazel no estuvo solo en su rebelión. Existió también Semiasa, cuyo nombre significa el que ve o el vigilante. Este ser lideró lo que podríamos llamar la primera conspiración angélica organizada. Según el libro de Enoc, Semiasa convenció a 200 ángeles para que abandonaran sus habitaciones celestiales y descendieran a la tierra con un propósito específico: tomar esposas de entre las hijas de los hombres. Esta narración encuentra eco directo en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4.
donde se relata que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. El resultado de esta unión fueron los Nefilim, seres de gran estatura que llenaron la tierra de violencia y corrupción. La estrategia de Semiasa era diferente a la de Lucifer. Mientras que el querubín ungido buscaba elevarse por encima de las estrellas de Dios, Semiasa y sus seguidores eligieron descender, abandonar su estado celestial para experimentar los placeres terrenales. No querían usurpar el trono divino, sino participar de aquello que les estaba vedado, la experiencia carnal y la procreación. La consecuencia de esta transgresión fue catastrófica. Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto llevó directamente al juicio del diluvio, donde toda la humanidad fue destruida excepto Noé y su familia. La carta de Judas en el versículo 6 hace referencia directa a estos ángeles y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, confirma esta realidad, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si este análisis te está abriendo los ojos a realidades que desconocías, compártelo para que otros también puedan conocer estas verdades. Aquí vemos una diferencia fundamental. Estos ángeles ya fueron juzgados y están en prisiones eternas, esperando el juicio final. Su situación es distinta a la de Satanás, quien aún tiene acceso al cielo para acusar a los hermanos, como describe Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Pero hay un tercer nombre que emerge de las sombras de la tradición hebrea, Samael, cuyo nombre significa veneno de Dios o ceguera de Dios. Este ser representa quizás el misterio más profundo de todos, porque su rebelión no fue abierta como la de Lucifer, ni organizadamente carnal como la de Semiasa. Samael operó desde las sombras, como un espíritu de oposición que actuaba dentro de los límites aparentes de la autoridad divina. En el Talmud y en diversos textos rabínicos, Samael aparece como el ángel de la muerte, el que tiene dominio sobre la destrucción. Pero también se le identifica con la serpiente del Edén, sugiriendo que su influencia corruptora precedió incluso a la entrada del pecado en el mundo humano. Esta identificación es fascinante porque explicaría por qué la serpiente en Génesis capítulo 3 aparece ya corrompida, ya astuta, ya opuesta a Dios. No hay relato de su caída en el texto bíblico porque su rebelión ya era una realidad establecida antes de la creación del hombre. Jesús mismo en Juan capítulo 8 versículo 44 dice del diablo que es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. La frase desde el principio sugiere una oposición que se remonta a los orígenes mismos de la creación. La complejidad de Samael radica en que, a diferencia de otros ángeles caídos, nunca fue completamente expulsado del acceso divino. En Job capítulo 1 vemos cómo Satanás se presenta entre los hijos de Dios ante el Señor. Esta capacidad de estar en la presencia divina mientras mantiene una naturaleza opositora lo convierte en una figura única dentro de la angelología caída. Su método no era la confrontación directa, sino la subversión sutil. No declaró guerra abierta como Lucifer, ni organizó conspiraciones como Semiasa.
En cambio, actuó como un fiscal celestial, cuestionando las motivaciones humanas, probando la fe, exponiendo las debilidades. Su rebelión era filosófica antes que práctica. No te pierdas la parte más impactante que viene a continuación, donde revelaremos conexiones bíblicas que muy pocos conocen. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, nos dice que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta referencia al imperio de la muerte conecta directamente con la tradición que identifica a Samael como el señor de la muerte física y espiritual. Si Samael efectivamente tenía este dominio desde antes de la caída de Lucifer, entonces su rebelión no solo precedió a la más famosa, sino que estableció un patrón de oposición que influenció todos los eventos posteriores. Su presencia explica por qué la muerte existía como concepto antes de que Adán pecara, por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal tenía la capacidad de traer muerte. La diferencia fundamental entre estos primeros rebeldes y Lucifer radica en sus motivaciones y métodos. Azazel buscó corromper el conocimiento humano, Semiasa quiso experimentar los placeres carnales, Samael ejerció oposición sistémica, Lucifer, por el contrario, buscó adoración y supremacía directa. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, describe las 5 declaraciones de Lucifer: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte del testimonio, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Su rebelión fue vertical, aspiracional, buscando igualar o superar a Dios mismo. Esta diferencia sugiere que cuando Lucifer se rebeló, ya existía un precedente de oposición en los cielos. Los ángeles que lo siguieron no estaban experimentando la rebelión por primera vez, sino uniéndose a un patrón ya establecido. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, nos dice que la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Una tercera parte de los ángeles eligió seguir a Lucifer, pero quizás algunos ya habían mostrado tendencias rebeldes anteriormente. El silencio bíblico sobre estas rebeliones anteriores no es casual. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, establece que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios revela lo que necesitamos saber en el momento apropiado. La pedagogía divina funciona por revelación progresiva. Así como la identidad del Mesías se reveló gradualmente a través de los siglos, también la comprensión del conflicto cósmico se ha ido desvelando por etapas. Los primeros lectores de Génesis no necesitaban conocer todos los detalles de las rebeliones angelicales para entender el mensaje central, la entrada del pecado en el mundo y la promesa de redención. Si has llegado hasta aquí, significa que tienes hambre de verdad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte contenido como este. Sin embargo, los profetas posteriores recibieron visiones más completas. Ezequiel, capítulo 28, describe la caída de un ser que estaba en el Edén, jardín de Dios, perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que se halló en él maldad. Esta descripción trasciende cualquier rey terrenal y apunta claramente a una realidad celestial. Daniel, capítulo 10, nos muestra que los conflictos terrestres tienen trasfondos espirituales. El príncipe del reino de Persia se opuso al ángel que llevaba respuesta a las oraciones de Daniel durante 21 días, hasta que Miguel vino en su ayuda.
Esto revela que existen principados y potestades espirituales que influyen en los acontecimientos mundiales. Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, confirma esta realidad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual es real y tiene múltiples niveles de autoridad malévola. Apocalipsis capítulo 9 describe la apertura del pozo del abismo, del cual salen criaturas que tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este rey del abismo no es identificado con Satanás, sugiriendo otra entidad de autoridad en las regiones de tinieblas. La existencia de múltiples autoridades malévolas, organizadas jerárquicamente, apoya la teoría de que hubo varias rebeliones en diferentes momentos y con diferentes características. Cada una estableció su propio dominio de influencia corruptora. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que el diablo peca desde el principio. Esta afirmación de peca sugiere una acción continua, no un evento único. Si el pecado del diablo es continuo desde el principio, entonces su oposición a Dios es sistemática y constante, no reactiva a eventos específicos. Esto encaja perfectamente con el perfil de Samael como espíritu de oposición sistemática. Su pecado no fue un acto de rebelión explosiva, sino una oposición constante, una resistencia filosófica que se mantiene desde los orígenes de la creación. La complejidad del mundo espiritual se revela también en las diferentes formas de juicio aplicadas a cada tipo de rebelde. Azazel fue inmediatamente aprisionado. Semiasa y sus 200 seguidores fueron confinados en prisiones eternas. Samael mantuvo acceso limitado para cumplir ciertos propósitos divinos, y Lucifer recibió un periodo de actividad antes de su confinamiento final. Esta diversidad en los castigos sugiere que Dios evalúa cada caso según la naturaleza específica de la transgresión. No todos los pecados angelicales son iguales, ni reciben el mismo tratamiento. La justicia divina es perfecta, pero también perfectamente adaptada a cada situación. ¿Qué te parece esta revelación? Déjame tu opinión en los comentarios y dale like si crees que más personas necesitan conocer estas verdades. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 12, nos dice que los ángeles anhelan contemplar las cosas relacionadas con la salvación humana. Esto sugiere que existen ángeles que permanecieron fieles y que observan con fascinación el plan redentor de Dios. Su contraste con los ángeles caídos es absoluto. Hebreos capítulo 1, versículo 14 pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles fieles mantienen su propósito original de servicio, mientras que los caídos pervirtieron su función hacia la oposición y corrupción. La batalla entre estas dos facciones angelicales se refleja en toda la historia bíblica. Cuando Daniel oraba, un ángel fiel llevaba la respuesta, pero fue obstaculizado por el príncipe de Persia hasta que Miguel intervino. Cuando Josué se preparaba para conquistar Jericó, se le apareció el príncipe del ejército de Jehová. Cuando los pastores recibieron el anuncio del nacimiento de Cristo, fue una multitud de huestes celestiales la que alabó a Dios. Cada intervención divina en la historia humana tiene componentes angelicales, tanto protectores como opositores. El plan de Dios avanza no solo venciendo la resistencia humana, sino también superando la oposición espiritual organizada.
Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, describe el momento final cuando un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Prende al dragón, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Esta escena final muestra que todos los rebeldes celestiales, sin importar cuándo comenzaron su oposición, tendrán el mismo destino final, el lago de fuego. Versículo 10 del mismo capítulo confirma: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La justicia divina alcanzará a todos los rebeldes, desde el primero hasta el último. Pero en medio de toda esta oscuridad espiritual, existe una luz que nunca falló, un nombre que nunca se corrompió, una autoridad que nunca fue desafiada exitosamente. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, declara que Dios exaltó a Jesús y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos los nombres que hemos mencionado, Azazel, Semiasa, Samael, Lucifer, Abadón, se doblarán ante el nombre de Jesús. Todos los rebeldes que desafiaron al Creador en diferentes momentos y de diferentes maneras reconocerán finalmente su supremacía absoluta. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos asegura que Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria ya está asegurada, no importa cuán antigua sea la rebelión o cuán organizada esté la oposición. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, declara que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No solo las obras de Lucifer, sino las obras del diablo en todas sus manifestaciones, desde la primera oposición hasta la última resistencia. La pregunta inicial sobre si hubo un ángel que desafió al Creador antes que Lucifer encuentra su respuesta en las sombras de las Escrituras, en los textos apócrifos respetados y en las tradiciones hebreas más antiguas. Azazel, Semiasa, Samael y otros nombres susurran desde las páginas de la historia que la rebelión celestial fue más compleja, más antigua y más organizada de lo que tradicionalmente se enseña. Pero, independientemente de cuántos rebeldes hayan precedido a Lucifer, independientemente de sus métodos o motivaciones, todos han sido vencidos por el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Proclama que el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de las realidades espirituales que precedieron a la famosa caída de Lucifer. Si esta investigación bíblica ha ampliado tu comprensión del mundo celestial, no olvides suscribirte al canal, darle like a este contenido y comentar qué aspecto te impactó más. Tu apoyo permite que más personas accedan a estas verdades que permanecían ocultas en las sombras de las Escrituras. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien venció a todos los principados y potestades, esté contigo siempre.